Rodolfo Hendrikse fue el oficial más joven de la dotación del crucero General Belgrano. Tenía 21 años, era guardia marina y hoy está con nosotros para recordar, hace exactamente 40 años, aquel trágico hecho que terminó con el General Belgrano hundido. Rodolfo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Adrián, por la invitación. Rodolfo, vamos a situarnos el 2 de mayo a las 16:01 cuando se produce el impacto del primer torpedo. ¿Vos dónde estabas? Bueno, yo estaba cubriendo puesto de combate en la central de comunicaciones del crucero General Belgrano y en ese momento estaban revisando unos informes de comunicaciones de la guardia anterior cuando se produjo el primer impacto del torpedo del submarino Conqueror en lo que es la sala de máquinas, ¿no? ¿Ustedes esperaban el ataque? Bueno, siempre que vos salís a navegar en un teatro de operaciones en una guerra, podés tener, sobre todo en buques de superficie, un ataque por aire o un ataque por mar o un ataque submarino. Siempre existe la posibilidad. Pero ese día particularmente nosotros estábamos cubriendo puestos de combate porque podía existir la posibilidad de un ataque, digamos, de aviones Harrier, ¿no? Así que básicamente no era lo que realmente estábamos esperando. Al momento del impacto del torpedo, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? Mirá, no pensás mucho porque en realidad actuás de acuerdo a lo que te está pasando, porque en realidad fue el primer torpedo que yo te comentaba y nos caímos, había otra persona que estaba conmigo al lado, nos levantamos y hubo otro torpedo que fue el segundo, que fue un torpedo que nos hizo desaparecer prácticamente 15-20 metros de la proa del crucero. Lo primero que hicimos fue salir a cubierta. Yo manoteé, agarré unos prismáticos que había ahí, empecé a mirar el horizonte. Lo único que pude ver es por el lado, digamos, de estribor, o sea, del lado derecho del barco, del buque. Pude ver un destructor argentino, el destructor Piedrabuena, en el horizonte y no vi más nada. Básicamente ahí nos dimos cuenta que era un ataque submarino, ¿no? ¿Te acordás con quién estabas en ese momento? En ese momento había un suboficial conmigo que estaba reparando un teléfono de la central de comunicaciones y mi puesto de combate era la central de comunicaciones porque nosotros cifrábamos y descifrábamos todos los mensajes que venían en clave desde la flota, desde el comando de la flota de mar hacia el crucero, ¿no? En ese momento, ¿qué fue lo primero que hiciste? Bueno, justo cuando termino de mirar que estaba el destructor argentino en el horizonte, aparece el jefe de comunicaciones, un teniente de fragata, como si fuera un teniente primero en el ejército, y me ordena destruir todas las claves secretas que tenía el crucero. Es un protocolo, un procedimiento que es muy común en tiempos de guerra, independientemente que el buque se hunda o no, tienen que destruirse las claves. ¿Cómo se destruyen las claves? Bueno, las claves se destruyen hay unas bolsas ya preparadas que tienen como agujeros y tienen un peso muerto, donde vos tirás todas las claves ahí adentro, que en realidad son como libros, biblioratos, y luego eso se tiene que tirar al mar. Bueno, en esa operación, mientras se hundía el buque, colaboraban 2 suboficiales, el jefe de comunicaciones y yo. Y luego de destruir las claves, ¿qué hiciste? Después de destruir las claves, ya se había dado prácticamente la orden de abandono. Eso fue más o menos a las 16:23, y ahí fui a cubrir lo que se llama el rol de abandono, que es el lugar donde está tu balsa, que ya está predeterminada, con tu gente y vas a buscar al jefe de la balsa. ¿Y entonces ahí? Bueno, ahí yo llego a la balsa, que era la número 31, que era en la banda justamente de estribor de la derecha, en la cubierta, y veo muy poca gente formada en mi balsa, o alrededor de la balsa, y empiezo a preguntar por el jefe de la balsa. Había un capitán de fragata, que es como un teniente coronel, que era el jefe de la balsa, y después el segundo jefe era yo, que era guardia marina. Como no estaba el jefe de la balsa, tomo, digamos, un poco el mando, le pido a los suboficiales que se encarguen de la balsa y les digo que voy a pasar a cubiertas bajas, o sea, a lo que sería el subsuelo del buque para buscar al jefe, porque era normal en esa época en la Marina que los jefes trabajaran en su camarote, ¿no? Que eso estaba, como decir, en un subsuelo, ¿no?
Y entonces, en el momento del impacto, yo he leído varios testimonios donde hubo gente que lo vivió de una forma, otros lo vivieron de otra completamente distinta. Algunos hasta no imaginaban que había sido un torpedo, sintieron una vibración, o sintieron un golpe y nada más. Sí, bueno, porque cada uno lo vive diferente y depende de dónde estés también, ¿no? O sea, el golpe fue muy fuerte y la explosión, pero eso impactó mucho en lo que es cubiertas bajas. Yo cuando paso a cubiertas bajas, que es como ir hacia un subsuelo, a buscar a este jefe, la verdad que ahí sí había humo, había un poco de fuego. Si tocaba los mamparos, que son como las paredes, tenían un poco de temperatura. Y donde yo lo fui a buscar era entre, digamos, la proa y la mitad del barco, del buque, y cada uno lo vive diferente, ¿no? ¿Y en ese momento tuviste que auxiliar a algún tripulante? No me crucé con gente que subía, en realidad, había gente que estaba quemada, pero que ya las partes de los enfermeros se estaban ocupando y prácticamente hubo mucha solidaridad de parte de toda la tripulación, independientemente de las jerarquías. O sea, en ese momento se acatan todas las órdenes, pero todo el mundo se ayuda, ¿no? Por eso yo te comentaba, yo fui a buscar a este jefe que no lo encontré. Cuando quise volver por el camino que había tomado, no podía volver porque estaba todo obstruido. Así que bueno, tuve que volver por otro camino y ahí fue muy bueno el entrenamiento que nosotros teníamos en la Marina y sobre todo en el crucero General Belgrano, de poder caminar el buque a oscuras para conocer diferentes lugares y vías de escape, ¿no? Vos tenías asignada una balsa, segundo jefe de la balsa. ¿Los tripulantes también tenían asignada una balsa? Todos los tripulantes de un buque de guerra de la Marina Argentina, cuando salen a navegar, zarpan a navegación, lo primero que se hace, se cumple el rol de abandono, que es ir a las diferentes balsas, formar y se toma lista y se dice dónde está, o sea, se le explica a la gente dónde está la balsa. Y todo el mundo tiene su entrenamiento, por eso la cantidad de rescatados que hubo en el crucero General Belgrano, que son más o menos 770, es prácticamente un anal en la historia naval del mundo, te diría, ¿no? Vos volvés a subir a cubierta, identificás tu balsa. ¿Qué número era tu balsa? La balsa mía era el número 31. La número 31. Sí, cuando yo vuelvo a cubierta, ahí ya habían tirado la balsa al agua, pero el problema que teníamos era que por el estado del mar y el viento, la balsa giraba loca, ¿no? O sea, no tenía ningún peso. Entonces con el suboficial que estaba conmigo, agarramos unas sogas que se llaman amarras o cabos y nos deslizamos hasta... en ese momento nosotros de la banda derecha de estribor era la banda más alta porque el buque estaba escorado hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces había... ¿Y la balsa la tiraron hacia la derecha? Hacia la derecha. Mucha altura. Pero el crucero tenía en la mitad del buque tenía una defensa, una coraza, que era una protección antisubmarina también. Y nosotros eso era como un escalón. Así que nos desprendimos, yo calculo unos 6 metros más o menos. Y desde ahí nos tiramos al agua para ir a buscar la balsa. En ese momento que te estás descolgando hacia la balsa, ¿uno piensa en alguna otra cosa que no sea en salvarse? No, ahí vos pensás en cumplir con el procedimiento de abandono y lo que aprendiste como en los cursos de supervivencia en el mar. Prácticamente no tenés mucho tiempo para pensar. O sea, vos tenés ya un entrenamiento, que eso ya lo venís en el caso mío por haber sido oficial. Desde la escuela naval vas entrenando, tenés un entrenamiento en todo lo que tiene que ver con lo que es navegación, en los embarcos cuando sos cadete de la escuela naval y después cuando sos oficial, haces el viaje de instrucción en la Fragata Libertad y tenés mucho entrenamiento. Pero realmente no es un momento, en realidad más que pensar uno actúa rápidamente. Yo, por ejemplo, el procedimiento dice tirarte al techo de la balsa. Yo intenté, pero obviamente imposible por el movimiento del mar, y caí al agua, así que cuando salgo a la superficie, mi balsa estaba a 30, 40 metros, así que tuve que nadar hasta la balsa, ¿no? Me imagino la temperatura del agua porque se dice que no se sobrevive más de 3, 4 minutos, ¿no? Sí, dicen que ahí había 3 grados la temperatura del agua, pero en ese momento no lo sentís. O sea, es tanto lo que estás viviendo que no te das cuenta, ¿no? Después sí, porque después yo subí, o sea, embarqué en la balsa, hice que embarque toda la gente y estábamos todos mojados y unas horas después
ahí sí realmente sentimos mucho frío, ¿no? ¿Tuvieron tiempo de arrojarse a la balsa con chalecos salvavidas, con alguna protección? Sí, 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 todos tuvimos, porque cuando vos vas a cubrir puesto de combate vas con el salvavidas puesto. Yo hacía ya 2 o 3 días que dormía vestido, o sea, no me cambiaba nunca y creo que casi toda la tripulación vivía igual, y porque estás permanentemente con cubriendo puestos de combate, ¿no? Lo que pasa es que lo que hay que entender es que la guerra en el mar es diferente a la guerra en tierra, es completamente distinto, ¿no? La vida en un buque hay todo un trabajo en equipo muy fuerte, donde de cada uno vos dependés del otro, ¿no? Básicamente. ¿Cuántos eran en la balsa? Nosotros aproximadamente éramos 15 personas. A mí me tocó, tenía conscriptos, tenía suboficiales. Cuando tenemos que tomar la decisión de cortar la soga o el cabo que nos unía al buque, eso es un momento bastante complicado porque ya te está yendo del buque, ¿no? Prácticamente te está desprendiendo. Pero sí, más o menos 14, 15 personas. En el momento que deciden cortar la soga, yo no sabía que estaba atada. Sí, sí, está atado al buque, eso ya queda. O sea, cuando vos tirás la balsa al agua, está digamos, atada o sea, la balsa con el buque, ¿no? Contame un poco qué equipamiento tiene esa balsa para poder sobrevivir. Bueno, la balsa es de plástico, tiene unos pisos de flotadores de goma, tiene una luz que automáticamente se prende. Después tenés elementos de supervivencia mínimos para poder, por ejemplo, tenés bengalas para poder hacerte ver desde el agua, porque cuando vos estás en el agua no sos muy visible. Tenés elementos, por ejemplo, como si fuera azúcar, tenés caramelos, tenés espejos para hacer señales, silbatos. O sea, la balsa tiene una pala para remar, por ejemplo. Después, bueno, en la confusión tenés que encontrar y que no se te moje todo eso, ¿no? También. ¿Las balsas estaban atadas entre sí? Las balsas, en mi caso, de mi balsa, no. Nosotros estábamos solos. Por ejemplo, cuando di la orden de cortar la soga, la amarra, digamos, al buque, apareció el comandante en otra balsa que tenía un problema y lo embarcamos en nuestra balsa, pero no estábamos atados a ninguna. Algunas balsas sí estuvieron atadas, pero por la tormenta que tuvimos a la noche con olas de 10, 15 metros, tuvieron que cortarse o desatarse unas con otras, porque corre el riesgo de que se doble, que den una vuelta a campana, ¿no? Contame cómo es que el comandante Bonzo, que era el capitán del crucero General Belgrano, va a tu balsa. Cuando nosotros cortamos la amarra y la orden que yo doy es que empecemos a remar como sea para alejarnos de lo que podría ser la succión del buque cuando se hunde. Escucho una voz que me llama, me dice guardia marina, y veo y era el capitán Bonzo. Que estaba en el agua. Que estaba en el agua, en una balsa estaba. Él estaba en una balsa. Y él me pide acercarme, que una maniobra un poco complicada porque había viento, había oleaje y no encontrábamos los remos, ¿no? Así que con un marinero empezamos a remar con las manos. Y pudimos llegar al lado de él y él se pasa a la balsa nuestra. Porque la balsa de él estaba averiada. Yo no recuerdo bien qué pasaba ahí, yo lo vi solo a él. Capaz que la balsa que él estaba tenía algún problema y se estaría hundiendo y por eso pidió pasarse a mi balsa. Claro, porque yo he leído de que algunas balsas tuvieron el problema que había que chequearlas que no estuviesen pinchadas, ¿no? En general siempre los buques de la Armada tienen las balsas, se hace un recorrido, una puesta a punto permanente. Lo que puede ocurrir, por ejemplo, que en un hundimiento una balsa puede chocar contra algo, contra un hierro o contra cualquier rastro de cualquier cosa que esté ahí, que el buque haya dejado, y la puede rasgar o la puede perjudicar, ¿no? Eso puede ocurrir también. Trátame de describir cómo es. Vos entran a la balsa, tiene un cierre, ¿no? Cierran la balsa. Sí, tiene dos aberturas, tiene la balsa y tienen un cierre, sí. No se navega, sino que uno está a merced del mar. Vas a la deriva, sí. Nosotros teníamos un rumbo hacia la Antártida y nos habremos desplazado unas 80 o 100 kilómetros. Lo digo en kilómetros porque no en millas náuticas, ¿no? Para no
para que la gente lo entienda, pero sí, o sea, vos estás a merced de la corriente, de la marea y del viento, ¿no? Y del oleaje. ¿Te acordás quiénes te acompañaban en la balsa? Mira, bueno, me acuerdo del comandante, me acuerdo de otra persona más y no me acuerdo mucho de los demás porque muchos de los que estaban en esa balsa no son de tu propia división. Yo era el ayudante del jefe de una división y de ahí no tenía ningún subordinado mío, ¿no? O sea, tenía gente de otras divisiones. ¿Tenía gente herida en la balsa? No, no tenía gente herida, no, por suerte no. No. La verdad que por suerte estaban todos bien. ¿Y 15 personas eran suficiente como para darse calor, para...? Mira, en lugar de frío, esas balsas pueden albergar hasta 28 o 30 personas, que es lo ideal para que se den calor, como vos bien decís, ¿no? En un lugar, digamos, de cálido, 10 personas, 15 está bien. Pero por suerte, sí, el calor humano ayuda mucho, ¿no? Claro, porque me imagino la ropa mojada, me imagino el piso de la balsa con el contacto con el agua No, estás helada. todo mojado, o sea, completamente mojado, no te secas nunca. O sea, toda la cantidad de horas que estuvimos en la balsa, no, es imposible secarte, ¿no? ¿Qué recordás de esa odisea Sí, sí. que fue rescatado creo que el 4 de mayo, ¿no? Sí, yo estuve más o menos 36, 40 horas en balsa. Fue la última balsa que rescató el aviso Gurruchaga. Sí, el aviso Gurruchaga fue la última balsa, fue la de... Contame detalles de esas 30 horas. Mirá, primero tuvimos cuando se hundió el crucero se hizo de noche, inmediatamente. Se hundió a las 5 de la tarde, ahí en esa latitud, que es muy al sur. Un minuto. Sí. ¿Cuál es tu última imagen del crucero? Bueno, hundiéndose de popa. Hundiéndose de popa. Tal cual la muestran las fotos Sí, tal cual. Sí, después unas explosiones que se supone que fueron las calderas. Otros dicen que fue la Santa Bárbara, que es donde se guarda la munición, pero explosiones muy fuertes, que eso nos dio, digamos, bastante, nos preocupó porque pensábamos que por ahí era algo que podía salir a la superficie, ¿no? Ajá. Pero no ocurrió. No, y las vivencias, bueno, esa noche hubo una tormenta muy fuerte, muy fuerte. Tuvimos mucho viento, mucho frío y prácticamente no dormimos porque el agua de las olas nos tapaba el techo de la balsa, así que teníamos que hacer este movimiento permanente para desalojar el agua, ¿no? Para desalojarlo del agua. Sí, sí. ¿Qué hablabas con tus compañeros de balsa? No, mira, ahí la verdad que no, todo muy bien. La idea nos centramos y nos concentramos en sacar el agua del techo y que no se nos diera vuelta la balsa. Esa era la única preocupación y estábamos todos con ese objetivo. O sea, no hablábamos de otra cosa. Porque en ese momento es de noche, no ves, tenés frío, hace mucho frío, hay mucho viento y el mar con olas de 10, 15 metros, o sea, vos te tenés que concentrar en que no te embarque agua a la balsa. Y obviamente no sabían para dónde estaban yendo. No, ninguna manera, imposible. No ¿Tenían así referencias de otras balsas? No, nosotros nunca pudimos ver otras balsas, no. Pensá que vos estás allá abajo o allá arriba, depende Sí. el movimiento de la ola, ¿no? Pero no, en ningún momento vimos balsas. Es más, pensábamos que éramos los únicos, porque no veíamos a nadie, ¿no? Eso fue a la noche. Después, a la mañana siguiente, escuchamos los motores de un avión, un Neptune de la Armada Argentina, de la aviación naval, que nos vio. Ahí dimos la orden de disparar las bengalas, disparamos las bengalas, por suerte funcionaron todas. El avión nos ve y nos hace un movimiento así con las alas, como que saludándonos, y ahí, bueno, ya más o menos cambió un poquito el panorama, ¿no? Había bajado un poco el viento, había bajado un poquito el oleaje. ¿Cómo se alimentaban? Esto lo aprendés cuando haces el curso de supervivencia. Las primeras 24 horas no comes ni tomas nada, porque el cuerpo tiene todavía, digamos, tiene comida, tiene... El peligro más grande que tenés es la hipotermia y no tomar agua, digamos, ¿no? Pero las primeras 24 horas no... ¿Reservas de agua no llevaban? Tiene un sistema donde vos podés, desde el punto de vista con el agua de mar, podés hacer agua potable. Hay unas pastillas desalinizadoras y podés hacer, pero la verdad que nosotros por el movimiento que teníamos de la balsa, el agua que teníamos embarcada y al ver el Neptune sabíamos que en algún momento nos iban a rescatar, ¿no?
¿Cómo lo recordás al comandante Bonzo en ese momento, No, en esas horas? Excelente, ¿no? Excelente. El tipo era un caballero del mar, o sea, un oficial naval 10 puntos, sí, sí, la verdad que tengo muy, muy buen recuerdo, sí. ¿Qué hablabas con él? No, bueno, con él de repente me pedía un informe, me dice, en 2 minutos deme un informe de cómo está todo en la balsa, entonces bueno, miraba, hablaba con la gente, veíamos todo, o por ahí en un momento dado uno de los vigías, pues nosotros nos organizamos y en las dos puertas que tiene la balsa pusimos vigías, ¿no? Hacíamos guardias de 20 minutos, 10 minutos para que nadie se congele. Y de repente un vigía dice que ve unos palos de un buque. Entonces, bueno, me acerco, empiezo a mirar, el comandante me pregunta, ¿qué ve? Digo, mire, señor, veo unas antenas, pero no sé si sé que son de un buque, pero no sé si son argentinos o británicos. Me dice, bueno, tómele la marcación, mírelo, no lo pierda de vista. Así, ese tipo de cosas hablábamos en la travesía. O sea, te enfocás mucho en poder que te vean otros y te están buscando y que la moral de la gente esté bien, ¿no? Estos antenas, palos que logramos divisar, era un destructor, el Bullar, que empezó a venir hacia nosotros. Tardó 3 horas en navegar, así que pensábamos que ya nos venían a rescatar. El problema es que este buque tenía un problema de máquinas, navegaba, no podía parar. Así que pasó a 50 metros, a las 4 y pico de la tarde, 5 antes de que se hiciera de noche, y es más, un compañero mío estaba ahí, y me hace señas como diciendo, está todo bien, pero no vamos a rescatarlos porque tenemos un problema en las máquinas. Así que el buque pasó el destructor y se fue. Y se fue. Y se fue. Y ahí nos quedamos de nuevo con la noche. Otra noche. Otra noche, sí, que la verdad que, bueno, esperábamos que no sea una noche con tanta tormenta como habíamos tenido, ¿no? No fue una noche de tormenta. No fue una noche de tormenta, fue una noche con oleaje bastante importante y a las 4 de la mañana el aviso Gurruchaga nos rescata, que fue la última balsa que rescató el Gurruchaga, ¿no? Así que... La última balsa que rescataron. Por lo menos ese buque, sí, el destructor, el aviso Gurruchaga, sí, sí, ahí... ¿Qué recordás de ese momento del rescate? Y era un momento complicado, porque, viste, el buque vos lo ves muy grande, aunque no es un buque muy grande, es como un remolcador de mar, una cosa así. Sí. Es un buque que puede llevar como máximo 100 personas. Y una maniobra complicada, ¿no? Para que el buque no se chupe la balsa, por la quilla, digamos. Y nada, logramos poner la balsa al lado se llama escala de gato, es una escalera de sogas. Sí. Rompimos el techo de la balsa con una navaja marinera que llevábamos y ahí la gente la empezamos a que suba y fueron subiendo. Nos quedamos el capitán Bonzo y yo y subimos los dos prácticamente juntos y ahí, bueno, ahí básicamente yo en mi caso particular me di cuenta que no podía caminar porque tenía lo que se llama después pie de inmersión, que es como pie de trinchera, porque es un principio de congelamiento de los pies, ¿no? Sí. ¿Ya tenía sobrevivientes de Belgrano? Sí, había un montón, sí. Había un montón. Yo creo que más de 250, habría 260, sí, sí. Y había también algunos fallecidos, creo, sí, sí. Y había heridos, ¿no? También. Bueno, y a partir de ahí ese buque puso rumbo a Ushuaia, llegando el 6 de mayo a Ushuaia, ¿no? ¿Qué recordás de ese arribo a Ushuaia? Y el arribo a Ushuaia fue muy, muy, te diría, choqueante, porque parecía que estabas en una película de guerra, porque el muelle eran todos buques de guerra, toda gente vestida, todos, la Armada Argentina estaba ahí, asistiendo a todos los náufragos y heridos del crucero, ¿no? O sea, Sí. A mí me agarraron, me metieron en una ambulancia y me llevaron al hospital, ¿no? Para hacerte tratar de los pies. Sí, sí, llegué y me sacaron toda la ropa, no sé, me pusieron como 20 inyecciones y después me llevaron a Río Grande y de ahí en avión, ¿no? Y de ahí me llevaron a Río Grande junto con todos los del crucero que estaban en la base aeronaval de Río Grande a Puerto Belgrano. ¿Cuándo te pudiste comunicar con tu familia? Yo no me acuerdo bien, cuando estaba en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, unos días después. Igual la Armada destacó un oficial que creo que en el caso mío era un capitán de corbeta o capitán de flota que hablaba con mi familia. Les iba relatando un poco dónde estaba. O sea que tu familia sabía que... Sí, tenía información, sí. Pero durante 40 horas estuvieron en un ascuas, poco como más todos, también, claro. Hasta que vos llegás
Obvio. hacen las listas y no es como ahora que por WhatsApp te podés transmitir, ¿no? El crucero tenía 1093 tripulantes, Sí, fallecieron 323. sí. ¿Vos considerás que es una cifra alta o baja? Mira, ya uno que haya fallecido es mucho. Ya Obviamente. es mucho, ya es mucho. Reconozco que en los anales de lo que es las marinas de guerra en el mundo, un rescate de casi 770 sobre 1093 es mucho. Pero yo creo que es un número alto, ¿no? Vos fíjate que la cantidad de fallecidos en el crucero General Belgrano es casi la mitad de las bajas de la guerra de De Malvinas. toda la guerra. Es casi el 49, y algo de toda la guerra, ¿no? O sea, es un número importante. Quiero que me expliques qué es lo que trajiste acá. Ah, bueno, esto es un trozo de madera de teca del crucero General Belgrano que, como estábamos en reparaciones en el momento que se inició el conflicto, estaban levantando la cubierta que en ese momento era de madera, ¿no? Entonces esto es un pedazo, un trozo digamos, del crucero General Belgrano. Una reliquia. Una reliquia, exactamente, sí, sí. ¿Qué es para vos Malvinas? Bueno, yo creo que es, bueno, todo lo que tiene que ver con la soberanía y en el caso mío particular haber podido participar y cumplir con mi rol de oficial de la Armada, ¿no? O sea, hacer firme el juramento que hacemos cuando juramos la bandera, ¿no? A todo el mundo le pregunto lo mismo, a los que combatieron, Sí, sí. si volvieron a las islas. ¿Vos volviste al lugar donde se hundió el crucero? Sí, un año y medio después, 2 años, yo fui destinado al Estado Mayor de la Agrupación Naval Antártica. Entonces, cuando vos te destinan ahí, después haces la campaña antártica. Y cuando hago la campaña antártica con un buque polar, el transporte Bahía Paraíso, pasamos por ese punto y se hizo una ceremonia y muy emocionante, obviamente, ¿no? Así ¿Cómo que, fue la ceremonia? bueno, ahí se canta el himno, se dan unas palabras y se tira una ofrenda al mar, ¿no? Así que yo de casualidad como oficial del Estado Mayor, que había estado en el crucero, creo que fui el único, me parece, que estaba, así que para mí fue muy emocionante, ¿no? Aparte de Bonzo, ¿estuviste en contacto con otros veteranos del crucero? Sí, sí, siempre estamos en contacto, sobre todo mis compañeros que son guardiamarinas. Nosotros éramos oficiales recién recibidos, ¿no? Y fallecieron 3, que me gustaría nombrarlos, que es el teniente correta postmortem Aguirre, Sevilla y Torlachi, que eran compañeros nuestros que vivían con nosotros en los camarotes, ¿no? Ellos fallecieron ahí. Así que, y con los que son compañeros míos tengo mucho contacto.